Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto, una alegría poder comenzar este nuevo día, ya día lunes. Agradecido al Señor por sus bendiciones, por su compañía, porque podemos ver su mano poderosa guiando nuestras vidas y también respondiendo nuestras oraciones. Quiero saludar a mi hermana Elizabeth Araya, que nos acompaña desde La Serena. Buenos días, hermanita, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días, pastor. Que todos tengamos, ¿cierto?, un día dirigido por nuestro Señor Jesús. Y bueno, aquí estamos nuevamente para compartir, ¿cierto?, esta transmisión. Amén, Gracias. amén. Una alegría, hermana, tenerla con nosotros. Muchas gracias. Buenos días, hermano Marco Antonio Colca Angola. Buenos días, pastor, buenos días, hermana, hermano Rogelio también. ¿Cómo está? Un gusto nuevamente comenzar este segundo día de las 40, ya vamos más no sé cuántas días, y igual contento de poder comenzar este día así con ustedes. Agradecido también. Son las eternas madrugadas, Marco. Así que bienvenido. Exactamente, las eternas. Buscando la presencia de Dios. Buenos días, Rogelio. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está, pastor? Bien, bien. Bien, gracias a Dios. Un gusto también tenerte con nosotros, Rogelio. Amén, igual. Saludamos también a Milton Barrera, que hace posible de que podamos estar también a través de las páginas de YouTube y de Facebook. Saludo a los hermanas por YouTube, Gloria Morgado y nuestra hermana Raquel Vega. Y por Facebook tenemos a Rosa Ofelia, Miguel Kohler, Isabel Tejerina, Emilio Muñoz, Iris Jara, Lina Cortés, Manuela Romero, Jaime Contreras, Laura Alegría, Eduardo Martínez, Elba Colamar, Yosibel Díaz, Demóstenes Figueroa, Mary Elizabeth, Isabel Tejerina, Rebeca Rosas, Raquel Olivares, Roberto Pastén y Claudia Orge. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, hermanos. Es un gusto, una alegría poder, como familia, como iglesia, unirnos en este culto de oración que tiene por único propósito ir a los pies de nuestro Salvador y poder tener su bendición y su dirección de manera diaria y permanente en nuestra vida. Vamos a comenzar, vamos a hacerlo alabando el nombre de Dios, cantando nuestro canto lema: Jesús da paz. Amén, amén. Vamos a orar y pedir la dirección y bendición de Dios. Cariñoso y buen Señor, gracias una vez más. Te damos por este día que nos regalas. Gracias porque podemos comenzar este día buscando tu presencia y tu dirección. Gracias, Señor, por saber de que tú estás con nosotros, que estás esperando este momento para que podamos llegar a tus pies.
Y de manera especial te ruego por cada uno de los que estamos aquí presentes, los que deseamos y necesitamos tu presencia y tu bendición. Que esa paz que solo tú la puedes dar, Señor, llene nuestros corazones y en estos momentos podamos sentir, Señor, que nuestras vidas están en tu mano de amor y que tú sigues trazando esos planes en nuestras vidas y que tú eres el Dios, el Todopoderoso, el Dios de Israel, el dueño de nuestra vida y que nos dirige día a día. Queremos, Señor, en este día, una vez más, llegar a tus pies, buscando tu bendición y tu presencia. Acompáñanos y quédate con nosotros. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, agradecido con el Señor por este día más de vida que nos ha dado y porque nos permite desde muy temprano en la mañana poder leer su palabra. Y la palabra de Dios la tenemos hoy en el capítulo 7 del libro de Jeremías, que es el que estamos leyendo esta semana, esta mañana. Y dice, hay que cambiar de vida. Aquí el Señor está haciendo una amonestación a su pueblo. Este es el mensaje que Jeremías recibió del Señor. Párate en la puerta del templo del Señor y desde allí proclama este mensaje. Escuchen estas palabras del Señor, todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas a adorar al Señor. Esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Dedíquense a seguir el camino del bien para que así yo los deje seguir viviendo en este país. No confíen en las palabras de los que engañan diciéndole, este es el templo del Señor. Nada menos que el templo del Señor. Aquí está el templo del Señor. Si de veras se dedican a seguir el buen camino, si en verdad se tratan con justicia los unos a otros, si no explotan a los inmigrantes, ni a los huérfanos, ni a las viudas, si no matan gente inocente en este lugar, ni adoran a otros dioses, pues lo único Bueno, parece que el internet se congeló con Rogelio. Ahora sí, Rogelio, te tenemos de vuelta. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, continúo. Si de veras se dedican a seguir el buen camino, si en verdad se tratan con justicia los unos a otros, si no explotan a los inmigrantes, ni a los huérfanos, ni a las viudas, si no matan gente inocente en este lugar, ni adoran a otros dioses, pues lo único que sacan con eso es su propia destrucción, dice el Señor. Entonces yo los dejaré seguir viviendo en este país de la tierra que les di a sus antepasados, para que vivieran en ella para siempre. Pero ustedes depositan su confianza en las palabras engañosas que no sirven para nada. Roban, asesinan, cometen adulterio, juran en vano, queman incienso a Baal y adoran a otros dioses que no conocen. Y creen que pueden venir y pararse enfrente de esta casa que lleva mi nombre y decir que están a salvo solo para poder seguir cometiendo todas estas atrocidades. ¿Es que esta casa que lleva mi nombre se ha convertido para ustedes en una cueva de ladrones? Yo mismo he visto que así es, lo dice el Señor. Vayan a mi hogar sagrado en Silo, el lugar que al principio yo elegí para hacer habitar mi nombre, y observen lo que hice con él por causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora ustedes han hecho todo eso y aunque les he advertido continuamente, no me han querido prestar atención, lo dice el Señor. Aunque los llamé, aunque no respondieron. Por eso lo mismo que hice con Silo, lo voy a hacer con este pueblo que lleva mi nombre y en el que ustedes tanto confían. Este lugar que les di a ustedes y a sus antepasados, dice, los echaré de mi presencia, así como dice, con todos los hermanos, los descendientes de Efraín. Y tú, Jeremías, no ores por el pueblo de Judá, ni trates de defenderlo. No eleves ninguna oración por ellos, porque no la escucharé. ¿Es que no ves lo que ellos hacen en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres preparan la masa para hacer tortas y ofrecérselas al rey, a la reina del cielo. También dan ofrendas de vino a otros dioses para provocar mi ira.
Pero en realidad no es a mí a quien ellos están ofendiendo, sino a sí mismo. Para su propia vergüenza, lo dice el Señor. Por eso así dice Dios, voy a descargar todo mi enojo y mi ira sobre este lugar, porque los seres humanos y sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, arderá mi ira y no se podrá apagar. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Hagan todas las ofrendas y sacrificios que quieran y cómanse la carne. Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no les dije nada acerca de los sacrificios, que deben quemarse completamente, ni de los otros sacrificios. Pero lo que sí les ordené fue esto: obedezcan mi voz y así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Vivan de la manera que yo les ordeno para que les vaya bien. Pero no me hicieron caso ni me prestaron atención, sino que fueron tercos y se dejaron guiar por sus propios deseos. Me dieron la espalda. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta hoy, les he enviado una y otra vez a mis siervos los profetas, pero no me han hecho caso ni me han prestado atención, sino que tercamente me han rechazado y se han portado peor que sus antepasados. Tú les dirás todo esto, pero ellos no te harán caso. Los llamarás, pero no te responderán. Entonces les dirás, esta es la nación que no obedeció la voz del Señor, su Dios, ni aceptó su corrección. La verdad ha muerto, está ausente de la boca de ellos. Córtate el cabello y tíralo. Entona un lamento en las colinas desoladas, porque el Señor ha rechazado y abandonado a esta generación que ha provocado su ira. Es que el pueblo de Judá ha hecho algo que yo considero malo, dice el Señor. Han profanado mi templo con sus ídolos detestables que pusieron en el templo que lleva mi nombre. Además construyeron los altares de Tofet en el valle de Ben Hinnom para quemar a sus propios hijos e hijas, algo que yo nunca les ordené, ni pasó por mi mente. Por eso dice el Señor, llegará el día cuando ya no lo llame valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza, y en Tofet enterrarán a los muertos porque no habrá más lugar. Entonces los cadáveres de este pueblo servirán de alimento a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, sin que haya quien las espante. Acabaré con los sonidos de alegría y felicidad y las celebraciones de boda en los pueblos de Judá y en las calles de Jerusalén. Todo el país quedará hecho un desierto. Vemos aquí cómo el Señor estaba molesto con su pueblo, ¿verdad? Por todas las atrocidades y todas las cosas que estaban haciendo. Y como dice él, una y otra vez se los dije a sus antepasados y ellos se estaban comportando peor que sus antepasados. Y el Señor le mandaba a sus siervos los profetas para que lo amonestaran y ellos desobedecían, llegaron a tal punto de que quemaban a sus hijos. Entonces es una amonestación que el Señor nos hace también para que nosotros podamos cambiar la manera en que estamos viviendo, la manera en cómo actualmente el mundo vive, entregándose a pasiones carnales, ¿verdad? A cosas malas, y podamos volvernos a los caminos del Señor. Dios los bendiga en esta mañana y que pasen un excelente día. Muy buenos días. Ahí sí. Hola, hola. Muy buenos días. Una vez más en esta mañana. ¿Ahora sí? Ahí sí creo. Bueno, muy buenos días. En esta mañana una vez más nos reunimos para poder meditar y comprender los seminarios que hemos podido tener de los grandes temas. Y hoy no es la excepción. Hay un gran tema. Usted se ha preguntado ¿qué es una guerra? ¿El significado de guerra? Yo quiero compartir con ustedes el significado de guerra, dice. Lucha armada prolongada entre dos o más naciones durante la cual se producen diversas batallas, dice. Y otro significado dice lucha o disputa continua entre personas que pueden dar lugar a actos violentos. ¿Te has puesto a pensar en un momento de esta vida si tú eres partícipe de una lucha? A lo largo del tiempo, uno a veces de niño o va pensando, ¿cómo será participar en una guerra? ¿Qué se sentirá la emoción de participar en una guerra? Podemos ver en la historia de la humanidad que en el mundo han pasado por diversas guerras. La guerra de Vietnam, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde hemos podido ver el enfrentamiento entre ambas partes. Y para esto yo quiero comentarte lo siguiente.
¿Te has puesto tú a pensar si eres partícipe de una guerra? ¿Te pusiste a pensar alguna vez qué harías tú si estarías participando de una guerra? Qué importante pregunta, ¿no? Pero para esto quiero invitarles a que podamos orar un momento para que podamos pedir la dirección de Dios y su bendición para que este tema pueda ser relevante e importante en nuestras vidas. Así que inclinemos rostro ahí donde estamos para poder orar. Señor Padre amado, que tú moras en los cielos, te damos las gracias, Padre, porque esta mañana, una vez más, tú nos das la oportunidad de renovar tu amor para con nosotros, Señor. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, Padre. Queremos pedirte la bendición de tu Espíritu Santo al poder entender este gran conflicto que vivimos, Señor. Por un lado, tú, Padre Celestial, con la victoria que tú nos diste, y ayúdanos, Señor, a luchar para poder también ser vencedores. Te lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, muy bien. Como les decía, no sé si te has puesto a pensar en una gran batalla. ¿Quién pierde o quién gana? ¿De qué lado? ¿Quién tiene más fuerza o no? ¿Quién está más armado? ¿Quién tiene las mejores estrategias? A lo largo de los tiempos, los soldados reciben una gran preparación para ir a una guerra. Pero aquí también va una pregunta para ti. ¿Ya te pusiste a pensar en qué estás participando tú en una guerra? Hoy yo estoy participando en una gran guerra. Tú también eres parte de una gran guerra, donde tu enemigo te sigue tal vez de una forma invisible cada momento de tu vida, el paso a paso, cuando tú te levantas, cuando tú estás en el trabajo, cuando tú estás con la familia. Él va viendo cada momento de tu paso, milímetro a milímetro va viendo. ¿Pensaste alguna vez que él usa de su astucia y estrategia de engaño para derrotarte? Si hay algo que el enemigo de este lado, nosotros de un bando y el otro, dice que el enemigo usa el engaño para poder derrotarte cada día. Eres consciente de que este conflicto está en juego, no solamente un territorio tal vez, como en las guerras nosotros podemos ver que hemos presenciado en este planeta. No está un terreno, un determinado terreno o intereses por parte de algún bando. Aquí está en juego tu vida. Tú eres parte de esto. Yo soy parte también de esta gran batalla. Por generaciones se ha vivido, pero algo importante que recalca, dice que es tu vida, mi vida la que está en juego. Y vamos a ir viendo un poquito más, pero ¿cómo? Si yo no veo que a mí me disparan, yo no veo que a mí me lanzan cohetes, yo no veo que voy al campo de batalla. No, el campo de batalla es aquí, hoy día. Aquí, este mundo es el campo de batalla, donde tú y yo cada día enfrentamos al enemigo, donde él nos sigue a través del engaño. Y si es una de las armas que él tiene de poder derrotarnos de esa forma, vamos a ver también qué armas tenemos nosotros. ¿Dónde comenzó? Uno se pregunta, pero ¿cómo comenzó esta guerra? Yo no la inicié, yo nunca declaré esta guerra a nadie, yo vivo tranquilo, yo no molesté a nadie, ¿y por qué soy partícipe? ¿Dónde comenzó? ¿Cuál fue el desenlace de este gran conflicto? En su fase inicial, ¿hacia dónde fue después luego transferido? ¿Cómo volvimos a actuar el enemigo en ese nuevo ambiente? Dice, fue llevado a otro lugar y ahí también el enemigo empezó a usar otras armas. Dice, ¿cómo fue derrotado? Y cómo debemos salir victoriosos también. Dice. El enemigo nos cuenta que en esta batalla el enemigo ya fue derrotado, pero ¿cómo podemos nosotros ahora también ser parte de esa victoria, de ese conflicto? Meditemos un momento, reflexionemos ahí cómo está, donde esté, hermanito. Tal vez usted se está levantando para poder ir al trabajo, tal vez está escuchando este momento acostadito. Para esto vamos a ir, ¿dónde comenzó este conflicto? ¿Dónde se originó? ¿Cuál fue el causante? ¿Qué detonó para que tú y yo formamos parte de esta gran guerra que hoy día vivimos cada día en este mundo? Se desató entonces esta guerra en el cielo, dice. Allá fue el inicio de todo esto. ¿Entre quiénes? ¿Y cómo se vivió ese contexto? Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, dice. Aquí ya nos habla de una escena donde ya había enfrentamiento. De un lado, dice, estaba Miguel con su ejército de ángeles. Combatieron al dragón. Por un lado, el dragón nos marca los dos bandos. Y sus ángeles, y a su vez les hicieron frente, pero no pudieron, dice, vencer. Y ya no hubo para ellos un lugar, dice. Pero no pudieron vencer. Ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón. ¿Y quién es el gran dragón? Por un lado estaba Miguel y sus ángeles. Por un lado estaba el dragón y sus ángeles también. Y aquí la Biblia
como siempre se explica claro, dice, ¿quién era el gran dragón? Entonces aquí nos dice, aquella serpiente antigua que se llamaba Diablo Satanás, y que enseña y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fueron arrojados a la tierra, dice. Aquí ya vemos los dos bandos, han empezado este gran conflicto. Pero ¿por qué tal vez comenzó? Usted preguntará. Por un lado estaba Miguel y sus ángeles, Jesús y sus ángeles. Por otro lado estaba Satanás, diablo, la serpiente antigua. Entre ellos empezó esta gran guerra donde tú y yo hoy día, cada día vivimos, donde tu familia, donde nosotros cada día enfrentamos la lucha hoy en día. Y el enemigo dice que hace astucia de su engaño para que tu día sea derrotado, dice. Pero como hemos visto también el concepto de guerra es algo que se va viviendo. Son batallas y batallas. Eso lo dice en Apocalipsis 12, 7, 9, pero nos explica que quienes peleaban, nos muestra el contexto, la realidad, donde empezó este gran conflicto. Es posible que en estos momentos tal vez tengamos algunas preguntas. Yo me pregunto, tal vez tú te preguntarás también, pero por qué pecó Lucifer? ¿Por qué empezó esta guerra? ¿Alguien tuvo que haber molestado? No sé, o alguien tal vez buscaba algún interés, ya que Dios sabía las consecuencias del pecado para el universo. ¿Por qué no destruyó? Si en un principio ya Lucifer había pecado, ¿por qué no lo destruyó al instante? ¿Por qué no terminó con esto? ¿Por qué no le dio fin a esto? Porque así no hubiésemos vivido esta gran guerra. Como dicen muchos, si cortamos de raíz, terminamos con todo. Y uno se pregunta, ¿pero por qué no terminó con Satanás en el mismo instante que él se reveló? ¿Por qué no terminó con sus ángeles al momento? No sé si tú te has puesto a preguntar en eso. Yo también en un momento me puse a preguntar, pero uno va entendiendo, vamos a ir viendo el contexto también de la realidad y de cómo se vivió esto. Porque Dios no es un Dios que destruye. Dios es un Dios creador, como habíamos visto en la anterior lección. Dios creó todo esto y lo hizo con amor, ya que Dios también sabía las consecuencias del pecado. ¿Por qué no destruyó a los ángeles rebeldes cuando comenzaron su rebelión, antes de engañar a otros ángeles? Porque ellos fueron engañando, Lucifer fue engañando. Y esa es una de las armas que el enemigo usa, de engañar a la gente. Para que podamos estudiar y un poquito podamos también entender y comprender de este tema, la perspectiva correcta, vamos a escuchar la palabra profética. Dice. Satanás estaba decidido a echar por tierra el plan de Dios. Ni deberíamos, dice nosotros, intentar comprender los motivos por lo que el ser más cercano a Cristo en los atrios, recuerden que Satanás, Lucifer, él se manejaba, él era como la mano derecha allá en el cielo, dice. Satanás estaba, dice, decidido a echar por tierra el plan de Dios. Ni deberíamos nosotros, dice, intentar querer comprender los motivos, dice, ¿por qué el ser más cercano a Cristo en los atrios celestiales arriba en el cielo introdujo la envidia y los celos en las huestes celestiales? Les comunicó mucho su instancia, su insatisfacción. Empezó a divulgar, empezó a decir a ángeles que Dios tal vez no era el Dios que él reflejaba. Empezó a engañar, a mentir a los demás ángeles. Y hubo una guerra en el cielo que culminó con la expulsión de Satanás y de sus simpatizantes, los que sí habían obedecido, a los ángeles que el cual él había engañado, dice. Hoy en día, ¿cuántas veces nosotros vivimos la realidad del engaño? ¿Te has puesto a pensar que Satanás también usa el contexto local y la realidad en la cual vivimos? En estos tiempos, muchos festejan una fecha que para muchos le denominan Halloween. Nosotros tenemos entendimiento de que los muertos descansan y de que nada saben hasta que el Señor pueda venir. Pero para la humanidad, el enemigo se ha encargado también de engañar a muchos y decir que eso no es así. Pero vamos a ir viendo un poquito más adelante. No necesitamos, dice, con nosotros, concentrar nuestras mentes a fines de desentrañada razón por la que Satanás actuó como lo hizo. Tal vez a veces nosotros nos desgastamos y nos ponemos a pensar, pero ¿por qué o cómo? Empezamos a buscar siempre un cómo o un por qué. Pero el pecado no tenía justificación alguna, dice. No hay razón por lo que los seres humanos transiten por el mismo terreno que anduvo Satanás. Eso lo dice Helen White también. Entonces aquí nosotros vamos viendo ya un poquito del contexto de este conflicto, de cómo se originó, dónde se originó,
y vamos a ir viendo un poquito más a dónde fue llevado esto también. Si tú te has puesto a preguntar, entonces yo cada día estoy viviendo una batalla, cada día tú vives una batalla, cada lucha, por eso siempre se dice que la vida cristiana es una constante lucha en la cual el ser humano va viviendo, dice. Aquí que el lenguaje nos dice, lo que podemos entender es que aunque el surgimiento del pecado es inexplicable tal vez para algunas personas, injustificable, sus raíces pueden ser encontradas en el orgullo, dice, de Lucifer. Tal vez salió en el orgullo de decir, no, yo también quiero ser así, honrado, quiero también ser la cabeza. No estaba conforme con la posición que el Señor le había dado. Entonces él empezó a sentir orgullo en su corazón. Los pasajes de Ezequiel nos van mostrando un poquito de este contexto. Ezequiel 28 y 17, también está en Isaías 14, 13 puede ser, y que nos dejan claro, por las causas del orgullo, Lucifer se rebeló contra Dios, su carácter y su ley. Por causa de estas rebeliones, Satanás se transformó en adversario y enemigo de Dios. Aquí ya él había declarado la guerra. Ya. Aquí empezó el conflicto, después de ser rechazado en todos los mundos, dice Satanás. Recuerden que después no se halló, no había lugar, dice, para Satanás en el cielo. Y él fue arrojado, fue expulsado, dice. Y él después, por causa de esta rebelión, Satanás se transformó en adversario y enemigo número 1 de Dios. Después de ser rechazado en todos los mundos, Satanás había andado por todos los mundos, no caídos. Decidió establecer su reino, ¿en dónde? Aquí. ¿A dónde entonces había derribado el campo de batalla? Lo había traído aquí, a este mundo, donde tú y yo estamos siendo parte de esta guerra. Aquí ya nos involucra a nosotros. El conflicto vino ¿a dónde? A la tierra, dice. Luego de ser expulsado de los cielos, Satanás decidió establecer su reino. Él quiso establecer su reino en este mundo. Miren, por sus propios medios el pecado entró en el mundo y con el pecado, la muerte. Vamos a tener aquí un momento para que podamos reflexionar. Cuando Satanás vino aquí, con él se introdujo el pecado en este mundo y también la muerte. ¿Cuánto nos preguntamos cuando perdemos a un ser querido, cuando vemos bajar a un ser querido al descanso? ¿Cómo se originó la muerte? ¿Cuándo va a terminar esto? Y muchas personas creen de que cuando ven a un ser querido descender, piensan que ya nunca más lo van a ver. Piensan que ya hasta ahí terminó el ciclo, la etapa de esa persona. Pero el Señor siempre ha tenido misericordia de su creación. Pero vamos a ir más adelante, también, así como el enemigo usó estas herramientas, estas astucias, podemos decir, por un lado también hay un plan maravilloso, hay una estrategia divina que el Señor nos va a mostrar. Al escuchar sus versiones tergiversadas a través de Dios, Adán cayó desde su elevada posición y un diluvio terminó con esto. También, en un momento, Adán cayó y recuerden que en la anterior lección, él era el encargado de poder crear. Había sido creado únicamente para poder cuidar, con la capacidad de pensar, razonar. Y hoy en día es lo que nosotros podemos ver, decidir de qué lado quieres estar tú, de qué bando estás tú. No sé en qué lado te encuentras tú. Y hoy tenemos la capacidad, porque Dios nos había creado con esa capacidad. Entonces, también Dios vio que había una rebelión por parte de la humanidad. También en un momento, Él a través de un diluvio también derramó sobre este mundo, destruyó también. Cristo quiere derrotar a este enemigo. Y aquí vamos a ver, siempre hay alguien, o de un lado hay alguien que quiere ganar. Y Cristo, por un lado, quiere derrotar a este enemigo en el cielo. Afirmó, yo veía, dice, a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí nos muestra cómo en Lucas 10, 18, cómo Jesús ve, dice, a Lucifer caer como un rayo. No sé cuántas veces han tenido la oportunidad de ver un rayo. De esa forma dice que nos interpreta, hace una similitud de cómo vio caer Jesús a Lucifer a esta tierra. Viviendo felices diariamente en la presencia del Padre, como antes vivía la tercera parte de los ángeles que pecaron, el matrimonio edénico fue seducido y engañado. No había disculpa, dice, para colocarse contra Dios, dudando de sus palabras y de su amor. La transgresión de Adán no tenía justificación.
Dios había hecho provisión para satisfacer en todo, le había dado todo lo necesario a Adán, alimentos. Si uno puede ver en la creación al principio, le había dado un lugar maravilloso para que él pudiera habitar, le dio los alimentos necesarios, le dio espacio para que él pudiera vivir. No necesitaba de nada, a Adán no le hacía falta nada. Solo se estableció una aprobación, dice. Y Satanás usó de estas limitaciones con el fin de diseminar sus sugerencias malévolas tal vez. Vio que Dios le había dicho que de este fruto tú no comerás, porque desde el momento que tú hagas, entrará la muerte. Con la caída de Adán y Eva, el nuevo planeta estaría para siempre, dice. Yo recalco aquí en lo que dice Helen White en sus escrituras, dice, con la caída de Adán y Eva, cuando ellos pecaron, el nuevo planeta estaría para siempre arruinado. Aquí el enemigo en este conflicto él había visto que él, al engañar a Adán, pensó que ya había ganado ya, que ya había adquirido este mundo. Dice que estaría la caída de Adán y Eva, y este nuevo planeta estaría para siempre arruinado por el pecado, dice. El pecado ya hubiese reinado en este mundo. Y el ser humano se degradaría y se pervertiría, miren, de tal forma que se haría igual al propio Satanás. Él ya hubiese tomado posesión de este mundo, a tal modo de que toda la humanidad pudiera pensar y actuar como él. Estaría eternamente perdido el mundo. Por un lado, aquí podemos ver en este gran conflicto que Satanás es como si ya tuviera la guerra ganada. Pero dice, solo había una salida para esto. Por un lado, también el Señor decía, no, aquí hay una salida para que Dios fuese justo y amoroso al mismo tiempo. Cumplir con el plan de la redención, Apocalipsis 13:8, por medio de su Hijo, el Cordero de Dios, que lo dice también Juan, dice, que quita el pecado del mundo, Juan 1:26. Sin vacilar, dice, ni dudar, el Padre le hizo a Adán y a Eva la primera promesa de salvación, diciéndoles, a la serpiente, dice, instrumento del enemigo de Dios, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tus simientes y el de ella, dice. Sus simientes te aplastará la cabeza, pero tú la morderás del talón. Aquí cuando ya el Señor vio de tal que la serpiente había conducido al engaño, había cada una de sus armas, tal vez más letales que él tiene. Entonces él le dijo, pondré en enemistad entre tú y la mujer, para que también, para que él te hiriera en la cabeza y tú lo mordieras del talón. De la misma forma, inexplicablemente ocurrió, dice, el misterio de la inequidad. También es necesario el misterio inexplicable del amor, dice. La venida del siervo sufriente menciona en Isaías 53, ya mencionaba aquí a través de los profetas cuándo Jesús haría su aparición. Y si nosotros podemos ver aquí cómo necesitaba de un Salvador, necesitamos de alguien. Yo no sé si tú has podido ver en algunas películas, tal vez, querido hermano, que te encuentras ahí, siempre hemos visto que los generales o el alto mando militar se posiciona de una forma estratégica atrás y van adelante los soldados. No sé si has visto en alguna parte, si tú alguna vez fuiste al servicio militar o formaste parte tal vez de una instrucción militar, entonces, donde ellos se encargan de dar instrucciones para que los soldados vayan primero a enfrentarse. Pero aquí en esta parte ya se hablaba, dice, de alguien que iba a venir a salvar este mundo. Por medio del pecado era el plan del enemigo de Dios hacer de cada criatura un ser igual a sí mismo, dice. Rápidamente se dio cuenta de que eso era imposible, dice. ¿Cómo debió haberse alegrado el enemigo, me imagino, al ver al ver a su primer seguidor, a Caín, hacer lo que él mismo le haría a Cristo, dice. Cuando Caín mató a Abel, era lo que el enemigo quería, matar a Cristo también. ¿Cómo debió haber vibrado, dice? ¿Cómo debió haberse emocionado, cantar victoria al enemigo, dice? Al percibir que las multitudes antediluvianas
Las personas que antes del diluvio estaban haciendo exactamente lo que él quería. Nos habla un poco aquí del contexto de una parte de una batalla en las épocas de Noé. La raza humana, dicen, fue tan lejos que tuvo que ser destruida por el diluvio. Y aquí nosotros podemos ver un poquito. No sé qué tan lejos fuiste tú en este momento, en esta batalla. No sé qué tan lejos tú te alejaste tal vez del Señor. Tal vez en un momento tú te fuiste de la iglesia por unos malos entendidos. Tal vez tú te fuiste en un momento de la iglesia porque alguien no te cayó o alguien no te trató bien. O tal vez te dejaste engañar tal vez por el enemigo usando su arma del engaño. Aquí nos muestra una realidad, dice que el ser humano fue muy lejos. Si hoy día nosotros nos vamos al contexto real, el ser humano se ha alejado de Dios. Y aquí dice que en ese entonces las personas tuvieron que ser destruidas, dice, por este diluvio, debido a su pecaminosidad y a su depravación. Ya ellos habían excedido el límite del pecado, se habían depravado totalmente. El enemigo estaba empezando a actuar en ellos. Ellos habían perdido totalmente de la conciencia y el temor a Dios. Pero el enemigo no desistió, dice. Después de que el Señor llevó a Noé con toda la familia, el enemigo también nuevamente volvió a echar mano de su poder para querer derrotar siempre la creación del Señor, hacernos daño a nosotros. Noé prolongándose hasta nuestros días, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, dice. Ya era momento de que este capitán no solamente se quedara en la parte de atrás a mandar a sus soldados, él tuvo que hacer presencia propia, dice. En Gálatas 4:4 dice, Dios envió a su hijo para ponerle el fin a la acción del enemigo, dice. Ya tenía que haber un punto final, tenía que darle un estate quieto, podríamos decir, ya hasta aquí tú ya no puedes hacer más. Entonces aquí esperamos lo que el profeta Isaías nos mencionaba, el Cordero, que fue sacrificado desde la creación del mundo. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Alguien tenía que morir, alguien tenía que pagar ese error, ese pecado. Y un cordero tuvo que morir, dice, para que ellos pudieran vestirse. Había sido manchado. Apocalipsis 13:8. Debía manifestarse de acuerdo con lo que las escrituras predecían. Entonces, en este momento ya el Señor le mostraba a Adán y Eva ya el plan que él tenía, la estrategia que él tenía ya. Yo no puedo perder mi creación, ¿no? Había creado su imagen y semejanza. Y cuán aún más el enemigo se había concentrado y enfocado en destruirnos a nosotros. Y aquí vamos a ir viendo, ¿y cómo fue derrotado? A veces muchos se preguntan, pero si seguimos sintiendo dolor, muchas personas aún bajan al descanso. No Jesús, ya que no Jesús lo había derrotado. Muchos se preguntan, y aquí vamos a ver, ¿y cómo fue derrotado? ¿En qué momento Satanás fue derrotado? Porque Jesús vino a poner un punto final a eso. Y aquí dice, a la muerte de Cristo Satanás comprendió, en la muerte de Cristo Satanás comprendió que había sido derrotado. Cuando Jesús murió, el pecado, Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, vio que su verdadero carácter había sido revelado claramente a todo el cielo y que los seres celestiales y los mundos que había creado Dios estarían plenamente de parte de Dios. Vio que diaria, definitivamente cortadas sus perspectivas de futuras influencias sobre ellos. La humanidad de Cristo demostraría por los siglos eternos las cuestiones que de final la controversia. Aquí vamos viendo que ya Lucifer en un momento donde había visto a Cristo, el enemigo igual lanzó carcajadas, se alegró al ver que Jesús había sido crucificado. Pero aquí entendió que él había sido derrotado, dice, porque no pudo contra él. Pero el enemigo no desistía del atacar, siempre él buscó atacar nuevamente a la creación. Él no desistió y hasta el día de hoy, si tú pasas momentos tal vez difíciles, complicados, no sé cuál será tu situación que hoy vivimos. Yo tuve que afrontar también hace mucho o hace poco una situación y el enemigo no desiste, él siempre va a tratar de verte, de derrotarte, de que en esta batalla donde yo y tú vivimos, tu batalla puede ser distinta a la mía.
Tal vez yo no vivas en el mismo, tal vez tú no estés peleando en el mismo escenario que yo, pero todos estamos involucrados en esta guerra, en esta gran batalla. Y el enemigo siempre va a buscar de alguna forma lastimarte, dañarte, hacerte caer, desistir y sobre todo engañarte, dice. ¿Cuánta gente engañada no hay en el mundo? ¿Cuánta gente necesita saber la verdad? ¿Cuánta gente, el enemigo, cuánta gente ha querido tergiversar o engañar con los mandamientos o con lo que la Biblia dice? ¿Cuánta gente hay engañada? Y el enemigo de esa forma se encarga de poder usar estas herramientas que él tiene. Pero el enemigo no desiste hasta atacarnos, que cree que el Hijo de Dios y arremete de día a día y de noche a noche con nosotros. Nos dice la palabra de Dios, porque nuestras luchas, dice, no son contra potestades, no son, pero porque nuestras luchas, esto se encuentra en Efesios 6:12, dice, nos marca, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, dice. Fuera fácil que yo peleara con un ser humano, ahí vería si realmente él me pegó o yo le pegué, o ganaba o alguien ganó. Pero no, aquí dice, no, nos manda en otro contexto, nos dice que esta lucha es contra poderes, dice, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas, dice, en las regiones celestiales. Contra esos son los enemigos con el cual hoy en día tú batallas, nosotros batallamos. Los ángeles de Satanás que fueron enviados aquí. Y tú te preguntarás, pero yo he pasado por situaciones muy difíciles. Tal vez un momento me he alejado de ellos hasta un límite. Ya, por último, ya pienso que no hay retorno para mí. Pienso que ya con las cosas que yo he hecho o conociendo, yo me he alejado y a veces me da vergüenza, a veces me da temor, ¿cómo voy a volver? Yo ya me alejé tanto, hice que tantas cosas o pasé por tantas cosas que no sé. El enemigo a veces trata de engañarte, cree que tú ya eres un perdedor, cree que tú ya no tienes oportunidad. Pero aquí dice, el Señor nos muestra cómo tú puedes ser un vencedor. Es momento de poder volver. Hoy en esta vida, hoy más que nunca necesitamos obreros, dice. En este campo de batalla tú no puedes ser un perdedor. Ya nuestro capitán aquí nos mostró, dice, aquí nos va a mostrar. Él no mandó a nosotros al frente de la batalla. Él fue primero en la batalla. Él fue a ganar. Fue a poner un punto final, dice, a este conflicto. Y aquí dice, ¿cómo ser un vencedor? Vamos a ver, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Por el mensaje del cual dieron testimonio. En Apocalipsis 12:11 nos señala esto. Detente por un momento a meditar y ponte a pensar un poquito esto. El pecado arruina, dice. Es verdad, destruye. Hace al hombre un enemigo de Dios. El pecado va haciendo eso. Va destruyendo poco a poco al hombre. Lo va carcomiendo, lo va haciendo pedazo. Y a la vez se convierte en enemigo de Dios. Pero la sangre de Cristo no purifica todo. Nos purifica de todos los pecados. Si tú has cometido un error, tal vez te has tropezado o te has desanimado en este caminar. Aquí nunca olvides que la sangre de Cristo nos dio la oportunidad de poder volver, de poder retornar. Él ya nos demostró que Él pudo vencer. Y para uno y también Jesús tiene unas armas. Él nos dejó unas armas para que nosotros podamos enfrentarnos a este momento de lucha al cual tú vives. ¿Quieres saber cuál es esa arma que el enemigo, que Jesús nos dejó para que nosotros cada día pudiésemos luchar? La oración. La oración es una de las armas más letales que el enemigo teme, porque tú directamente hablas con el Rey de Reyes, con el Creador. Tú recibes instrucción divina, no solamente actúas tú por tu propio pensar, no actúas tú con tu propia herramienta, tú no puedes. Por eso Jesús te dejó orar una de las, tal vez ya a veces te pasa que no alcanzaste a orar en la mañana, tal vez no alcanzaste a orar en la noche, y a veces el enemigo quiere eso, quiere que tú desistas de la comunicación. Y aquí te dice, una de las armas que tiene Jesús para poder vencer en cada día es la oración y la palabra de Dios, que lo tienes que hacer constantemente. Yo un momento sentí que cuando me alejé de la iglesia dejé de orar, dejé de estudiar en las mañanas mis lecciones o dejé de recibir instrucciones. ¿Por qué? Porque tú en la Biblia vas a encontrar instrucciones para cómo actuar en este campo de batalla que hoy día vivimos. Cristo nos proporciona, dice, todo esto, todo lo necesario para que nosotros podamos pelear. Pero aquí dice, podemos ser victoriosos en este conflicto.
cuando decidimos buscar diariamente estos recursos divinos. Mira, aquí nos marca, si tú quieres ser victorioso, tú tienes que hacer esto, usar de estas armas. El día que tú no uses es como si tú irías a la guerra, pero desarmado, y sabes que vas a ir a morir directo, porque no tienes cómo defenderte. Entonces aquí dice, podemos ser victoriosos en este gran conflicto. Cuando decidimos buscar diariamente los recursos divinos, en las primeras horas de cada mañana, dice, en las primeras horas de cada mañana, levántate como hoy día tú estás conectado, estás porque quieres saber, quieres recibir instrucción, quieres saber que Dios te habla, levántate, comunícate con el Señor, dile, mire Señor, yo estoy aquí a comenzar un nuevo día, voy a ir al campo de batalla, hoy quiero comenzar, quiero recibir tus instrucciones, acompáñame el día a día. Entonces dice que esto es letal para el enemigo, porque él sabe que tú estás armado, porque tú recibiste instrucción divina. Cada mañana medita, dice, en un texto. Bien sabe Satanás que todo aquello a que no puede es a la oración y al estudio de la palabra, a la escritura. Entonces aquí el enemigo teme a todo esto. Y el Señor de Dios nos dejó su palabra. El estudio diario de su lección va a traer fuerza espiritual. Dice en una parte, en los últimos días, en los malos días, echa mano de todo, dice, de todo, para que tú te puedas poner la armadura de Dios, para que puedas salir con fe, la oración, el estudio diario. Vamos a ir como concluyendo ya también a esta etapa. Tenemos delante de nosotros, queridos hermanos, esta gran batalla. Ya el Señor nos mostró ya que el enemigo fue derrotado, pero Él quiere volver a encontrarse y tiene un plan divino para ti. Hoy yo quiero invitarte que en esta lucha, el cual vivimos tú y yo, así cada día, cada mañana, hoy vamos a salir al campo de batalla. No sabemos lo que el enemigo tiene preparado para nosotros, pero si tú te levantas, el enemigo te dice, ¿tú quieres ser un victorioso? Levántate, comunícate conmigo, recibe las instrucciones, medita en mi palabra, va a alumbrar tu camino en este día. No te dejes engañar, no te dejes tapar por el enemigo. Así que yo quiero invitarte a que tú puedas tomar parte de este ejército. El Señor viene muy pronto a buscar a esos soldados fieles. Él tiene preparado algo muy especial para ti. No será una medalla que te va a condecorar como lo hacen aquí en los ejércitos de cada país. Él tiene una corona súper especial para ti. Así que yo te invito a que tú puedas ser un vencedor. No importa si te hayas alejado, no importa si tú un día perdiste la fuerza. El Señor te llama nuevamente. Yo necesito de ti. Así que, querido hermano, espero que en este día podamos nuevamente comunicarnos con nuestro Creador, podamos echar de nuestros recursos el estudio diario de su palabra, para que podamos estar fuertes ante esta batalla. Que el Señor te bendiga, te dé fuerza para que hoy podamos salir al campo de batalla bajo bajo su inspiración, bajo su protección divina, y siempre pidiendo la presencia de su Espíritu Santo en nuestra vida. Que tengas un excelente y un bendecido día. Buenos días, hermanos. Le damos gracias a nuestro hermano Marco, ¿cierto?, por este interesante tema en estos tiempos, ¿cierto?, de conflictos. En este momento vamos a pasar a la oración, ¿cierto?, intercesora. Y vamos a compartir los pedidos, ¿ciertos?, de oración y los agradecimientos que han escrito nuestros hermanos, han pedido nuestros hermanos. Y luego vamos a tener un momento de oración, ¿cierto? Cada uno con nuestro Señor, y después vamos a hacer la oración general. ¿Algún hermano que está aquí en el panel pide oración? Sí, hermanita, yo quiero agradecer por la vida, por la salud, por un día más que el Señor cuida de cada uno de sus hijos. Quiero también pedir por mi familia, pedir para que el Señor nos renueve las fuerzas que necesitamos, y también quiero pedir por los jóvenes de Calama, de los distintos distritos de San Pedro también, para que el Señor nos pueda usar, pueda nuevamente, tal vez hay muchos jóvenes que se han alejado o han perdido la fuerza, pero que el Señor siempre sabe los planes que Él tiene para cada uno, que nos pueda dar la fuerza para retornar y poder predicar y terminar de una vez estos momentos que vivimos. Ya, mi hermano. ¿Alguien más?
Hermanita, yo sigo pidiendo por mi esposa, para que, si es su voluntad, ¿cierto? Ella está mejor, ayer avanzó bastante en su recuperación, y seguir orando y agradezco por las oraciones también, y por el Señor se ha manifestado, y ojalá ya estos días pueda volver a casa. Ya, amén. Bueno, vamos a compartir, ¿cierto?, los pedidos. Nuestra hermana dice que nuestra hermana Yusilbet Díaz dice, pide oración por un trabajo, por su salud física, dice, y espiritual, y pide por su hijo y su mamá, ¿cierto? Dice que pide por protección y restauración de su familia y por los enfermos que les dé cierta sanidad. Don Martínez pide oración por, tiene él pedidos personales, ¿cierto? Como muchas personas a veces tenemos, o hay que tienen albergado en sus corazones los pedidos. Nuestra hermana Mary Elizabeth dice, agradece a Dios por este nuevo día. También, ¿cierto?, muy importante el agradecimiento. Isabel Tejerina Cruz dice, agradece a Dios por un nuevo día. Pide oración por su esposo, Pablo Mondaca, por su hermanita Elizabeth Tejerina, sus padres, por su salud, dice, y su vida espiritual, por su hermanita María Tejerina Cruz y Bélgica Tejerina Cruz. Por los enfermos, dice, que están en los hospitales, por toda su familia que está aquí, ¿cierto?, de Chile y de Argentina, para que abunden, ¿cierto?, bendiciones. Demóstenes Figueroa dice, pide oración, ¿cierto?, por su hijo Jorge, y además por un gran hermano, dice, amigo Hugo Ponce. Está muy delicado de salud. En los brazos de amor, dice, de Jesús dejó esta petición. Raquel Olivares también, ¿cierto?, pide oración por la sanidad, dice, para su hijo Robert, que Dios restaure su vida. Jessica Soledad Ponce Medina dice, agradecida también, ¿cierto?, de nuestro Señor por sus bondades, dice, y quiere pedir oración por la salud, dice, de las enfermedades de las familias, otros hijos de cada uno, y dice, y por todos aquellos que no conocen la palabra. Priscila Belén Acuña Ortiz, buenos días, dice, ella pide oración por Sergio Pereira Barraza, Nelly y su familia, por el personal de la salud también. Pide por Jacqueline y su familia. Nuestra hermana Mary Elizabeth pide oración por toda su familia, dice que Dios dirija cada paso que dé. Por Eduardo Araya, Christopher Sandoval, Eliana Osandón, Elisa Rodríguez, por Catherine Pérez, Salvador Oyarzún, Juan Canales, Virginia Calle, por los bebés Leo, Luciano, Bernal, Santiago, Mateo, y por los matrimonios, especialmente el de su madre, ¿cierto?, la señora Aurora Vélez. Eunice Flores dice, pide oración, dice, porque el Señor nos tenga misericordia. Luciano II Carrúa ya la dice, es de La Calera y pide oración por su distrito. Nuestro hermano Hernán Bravo pide oración por los nuevos desafíos que tienen, ¿cierto?, que enfrentar y tomar la mejor decisión como matrimonio. También pide oración por Moisés, Benjamín, Yuri, Ernesto, que pide que sus vidas sean transformadas. Nuestro hermano Daniel Cabeza, ¿cierto?, también pide oración por la hermana María Isabel, dice, ella es la suegra del hermano Yerko, porque el hermano Mario Álvarez dice, pide oración también por sus estudiantes de la Biblia.
Sarita Sánchez dice, pide oración, dice, por todas las personas que están en los vicios, que Dios los libere, dice, y sane cada corazón. Nuestro hermano José Guerra dice que estaba pidiendo oración por Graciela, Inelia, Rosita, Carolina y María. Ellos recibieron, ¿cierto?, el libro Camino a Cristo y pide que el Señor toque sus corazones. Enrique Díaz quiere agradecer, ¿cierto?, a Dios por sus bendiciones. Nuestra hermana Juana Lupaca dice, ella pide oraciones, ¿cierto?, por su familia y amigos de esperanza, por su salud física, mental, emocional y espiritual también. Fresia Ramos pide por Isidro Romero, que está hospitalizado. Nuestra hermana María Isabel Aradiel dice por su hijo Ronaldo y por su vida espiritual. Edith Román dice, pide por su hermana Jessica, que Dios sabe de sus requerimientos, ¿cierto? Nuestro hermano Marco agradece a Dios y pide por su familia y los jóvenes de Calam y San Pedro, porque ellos retornen a Dios, ¿cierto? Estén ahí en los caminos del Señor. Nuestro pastor Miguel también, ¿cierto?, pide por la salud, el restablecimiento de su esposa, que está recién operada, y el Señor, ¿cierto?, tiene todo bajo control. El Señor es el que dirige nuestras vidas, Él es el que dispone de todo, ¿cierto? Y ponemos en su mano de amor a todos los enfermos, en especial a la hermana Patricia, ¿cierto?, porque se restaure su salud. Vamos a pedirle a nuestro hermano Milton que nos ponga un momento de música para oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, por todas tus bendiciones y tus cuidados, Señor. Te pedimos que perdones nuestras faltas. Y, Señor, también te damos gracias porque estamos reunidos en este medio para poder interceder en oración por todos nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que restaure la salud de los que están enfermos, que toques esos corazones, Señor, que están alejados de ti. También, Señor, te pedimos por los jóvenes, los ancianos, los niños, Señor, por todos los que están sufriendo tribulaciones, los que están en lucha, Señor,
para que ellos puedan solucionar sus cosas. Dirige tú todas nuestras situaciones y nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, también, ¿cierto? Porque en estos tiempos tú estés con nosotros. Tenemos que prepararnos, ¿cierto?, para tu segunda venida y queremos estar contigo, Señor. Bendice a todos los que están presentes en este medio, Señor. Y te pedimos una bendición especial por todos los pedidos que se han hecho audibles y todos los pedidos que están albergados en nuestros corazones, Señor. Que en este tiempo de pandemia pase todo, Señor, que no retroceda todo esto, que así como vamos progresando, tú nos acompañes y nos guíes, Señor, para que nuestros caminos, ¿cierto?, vayan dirigidos hacia ti. Por los jóvenes que están en las drogas, que tú limpies sus cuerpos y ellos puedan salir de eso. Por todas las personas que tienen necesidad, ¿cierto?, espiritual, que ellos escuchen tu voz, Señor, para que sean hijos dignos de ti, Señor. En este momento, Señor, te pedimos que dirijas nuestra vida, no te quedes con nosotros, nos guíe en este día, Señor, nos acompañe y que salga todo de acuerdo a tu voluntad, Señor. No somos dignos de pedirte nada, Señor, porque somos humanos y somos personas que fallamos, Señor. A veces te fallamos. Solamente te pedimos, Señor, con humildad, que tú te quedes con nosotros. Todo eso, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Agradecemos al Señor por este momento de oración, de reflexión, del estudio de su palabra, y porque una vez más podemos ver, ¿cierto?, que Él está en el control de nuestra vida y también del mundo entero. Gracias, Rogelio, por compartir esta porción de la palabra del Señor, este capítulo del revelado por su palabra. Amén, pastor, gracias a ustedes. Y que podamos seguir, ¿cierto?, buscando su voz, su dirección a través de su palabra, que es debe ser nuestra luz y el centro de estudio, ¿cierto?, la palabra de Dios. Gracias, Marco, también por este tema, ¿cierto?, del conflicto. Estamos inmersos en un conflicto
donde somos protagonistas, donde depende de las elecciones que tomemos, y saber de que hay un victorioso, hay un ganador, y ese es Cristo Jesús, que conquistó por cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos ayude también, ¿cierto?, para poder rendirnos a sus pies y hacer de Jesús el vencedor, el dueño también de nuestra vida. Y bueno, y como tú decías, ¿cierto?, esta lucha tiene que ver con someternos con día a día, todos los días, buscar su presencia y su dirección. Que a través de este culto esto pueda ser una realidad y se fortalezca día a día en nuestra vida. Gracias, hermana Elizabeth, también por interceder y compartir los pedidos. Y sigamos orando. Hay muchas personas con necesidad. También hay muchos agradecimientos, ¿cierto? Podemos ver la mano de sí. respondiendo. Gracias a usted también, pastor. Bien, hermanos, gracias, hermano Milton, y agradezco la compañía de los hermanos. Ahí podía ver recién varios hermanos de La Calera, aparte de las personas, de los miembros de nuestro distrito. Estaba el hermano Luciano Carrú, estaba la hermana Catherine Valencia, Jacqueline García, y mi amigo y hermano Eduardo Martínez. Un gran abrazo también a los hermanos de La Calera. A usted también, Amita de La Serena, que nos acompaña, y así a cada uno de los que de diferentes lugares, ¿cierto?, se conectan a través de en este culto. Y somos una gran familia que entendemos y damos importancia a lo que el cielo conquistó y la necesidad que tenemos de consagrarnos hoy, en el momento que estamos viviendo. Hermanos, que tengan un hermoso día, bendecido. Los esperamos mañana a las 6 de la mañana para un nuevo momento de comunión con el Señor. Amén. Hasta mañana. Mañana, que el Señor los bendiga. Vamos al campo de batalla.